Bien, hermanos, en esta mañana continuamos con la adoración al Señor. Sabemos que es un sábado especial porque, hermanos, no hay más alegría grande en el cielo, dice, cuando un pecador reconoce que necesita de Jesús. Es la mayor alegría que puede haber en el cielo. Muy bien. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios en esta mañana en el libro de San Juan, en el capítulo 4. Una historia muy conocida que cada vez necesitamos conocer un poco más. Es la historia, hermanos, de esta mujer de Samaria. Conocemos, hermanos, la historia de esta mujer que cuando el pueblo de Dios había ido a Babilonia por desobedientes, los samaritanos habían quedado y estaban en posesión de esas tierras que habían quedado vacías. Y nosotros conocemos que el tiempo que estuvieron, hermanos, en Babilonia fue por 70 años. Y cuando ellos volvieron, hermanos, para tomar esas tierras, el pueblo de Dios, los samaritanos no se sintieron a gusto porque ellos estaban tranquilos. Y desde entonces vino una enemistad, hermanos, entre los samaritanos y los judíos. Vamos a leer un poco la historia, hermanos. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Dice, ¿no? O sea, le era obligado a Jesús pasar por Samaria. ¿Por qué, hermanos? Porque en el plan de Jesús estaba dirigido a través del Espíritu Santo que ahí había una persona. Y esa persona iba a transmitir lo que Dios hacía por ella. Es igual que, hermanos, dice el libro de Evangelismo, dice que el voto que se toma delante de Dios es un voto que es registrado en el cielo. Y ese voto, hermanos, dice que nosotros nos hemos comprometido ir transmitiendo ese evangelio de Jesús. Y nosotros conocemos que ese evangelio de Jesús es su vida desde su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Solo esa vida perfecta de Jesús es la que nos puede garantizar. Por eso es que Pablo dice, ¿no? Si alguien anuncia otro evangelio, y por eso es que hay muchos hermanos y algunas congregaciones, no es otro evangelio, no están entendiendo. Evangelio, hermanos, es la vida de Jesús, o sea, esa vida de obediencia es la que vale en el cielo. Y por eso dice, alguien que diga que se va a salvar de otra manera, no respetando la vida de Jesús, no reconociendo esa vida de obediencia, sea pecado. Porque solo es Jesús el que puede garantizar, hermanos, al pecador. Y por eso Pablo dice, alguien que anuncie otro evangelio. No es que es otra manera de predicar, no es eso. Entonces, hermanos, dice que a Jesús le urgía pasar por Samaria. Porque sabía, hermanos, que ahí había alguien que estaba esperando del agua de vida. Y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad de Jacob, había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta.
nosotros sabemos, hermanos, que Jesús nada lo hacía por curiosidad o por casualidad. Nosotros podemos pensar que esa hora, la hora sexta, que era las 12 del día, nosotros podemos pensar y decir, bueno, a Jesús se le ocurrió. No, Él tenía un plan. Ninguna cosa, hermanos, que Jesús hizo, lo hizo así. Tenía un plan. Por eso Él dice, me urgía pasar por Samaria. Y entonces, justo a esa hora, Él se sienta. ¿Y saben por qué se sienta Él justo en esa hora? Porque Él sabía que una mujer justamente esa hora llega, que en otra hora no llega. Porque dice que llegaban al pozo a recoger agua en la mañana o en la tarde, porque a las 12, como era un lugar de clima tropical, hacía mucho calor, entonces la gente no iba a esa hora. Pero sí iba cierta mujer a esa hora. Y a Jesús le urgía hablar con esa mujer. Jesús quería un encuentro. Y por eso es que siempre hablamos, hermanos, ¿no?, de que cada uno tiene que tener un encuentro con Jesús. Porque cada uno puede contar, hermanos, de sus bendiciones, de lo contento, de lo feliz que está con Jesús. Pero el otro dice, ¿cómo será? Yo casi no. Yo me aburro en la iglesia, me da sueño. Yo casi no entiendo, no siento que haya felicidad. ¿Cómo será, no? ¿Por qué, hermanos? Porque no ha tenido un encuentro con Jesús. Por eso es que en la escuela sabática dijimos, ¿no? ¿Por qué no entendemos las cosas de Dios? Porque todavía somos mundanos. El Espíritu no nos puede capacitar. Y entonces, hermanos, Jesús necesitaba un encuentro personal con esta mujer a esa hora. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Miren, hermanos, cómo hace Jesús. Jesús está con 12 discípulos ahí. Pero Él dice, yo necesito estar solo, así que ustedes vayan a comprar alimento y yo me quedo aquí. ¿Ustedes creen que los discípulos dijeron, vamos, maestro? Pero Él dijo, no, yo me quedo aquí. Yo les espero aquí. Porque yo tengo aquí un plan que hacer. Yo tengo un encuentro hoy. Y conforme vamos a leer, vamos a encontrar que era así. Entonces, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos, ya. O sea, ella le dice que tú no sabes que nosotros tenemos un problema, que hace años ustedes se fueron para Babilonia, que no nos interesa el por qué se fueron y nosotros quedamos aquí y ustedes han venido y nos han incomodado. Y desde entonces no nos llevamos. Y tú me pides agua. ¿Cómo quiere decirle que tú no conoces? ¿O te estás haciendo el que no sabes del problema? Jesús respondió, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Como la mujer, hermanos, todavía estaba carnal, como dice Pablo, todavía no era espiritual, por eso no le entendía. Y la mujer le replica y le dice, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que el padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Entonces, la conversación, hermanos, era una conversación natural. Pero Jesús le estaba hablando espiritualmente, pero ella todavía no entendía, ¿no? Respondió Jesús, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed.
Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será a él una fuente de agua que brota para vida eterna. Si leemos el siguiente versículo, la mujer inmediatamente dice: Señor, dame. Porque ¿saben qué, hermanos? Esa mujer era una mujer atribulada. Ella se iba a las 12 para evitar encontrarse con gente, porque la gente es igual que hoy en día, hermanos, que a veces se acostumbran a hablar de otros. Mira, dicen, no se cambió. Mira, no se peinó. Mira, no tiene para comprarse esto. ¿Por qué, hermanos? Porque ella tenía una vida descuidada. Y entonces ella se iba a esa hora para que a las 12, en el momento del sol fuerte, donde nadie se va a sacar agua. Entonces ella aprovechaba esa hora y Jesús dijo: ¿crees que te vas a encontrar sola? Te vas a encontrar conmigo hoy día. Pero ese encuentro va a ser para quitarte todos esos perjuicios que tienes. Hoy día vas a ser liberada. Hoy día vas a ser otra persona. Hoy vas a regresar a tu casa diferente. No vas a volver a tu casa con ese pensamiento que solo a esa hora vas a ir, sino que ahora vas a ir a la hora que tú quieres. Y por eso la mujer inmediatamente dijo: no, ¿qué? No voy a volver aquí. O sea que nadie más me dirá nada, yo estaré en mi casa y yo quiero esa agua. Yo quiero. Pero hermanos, Jesús no nos puede dar así la bendición. Porque dice, hermanos, que antes de la bendición tiene que haber la confesión. Y nosotros vamos a ver aquí cómo enseñaba Jesús. Y nosotros ya conocemos, hermanos, mediante el Espíritu de Profecía, que lo primero que ocurre en la persona con Jesús se llama atracción. El Espíritu de Profecía dice: el primer paso hacia Cristo se da gracias a la atracción del Espíritu de Dios. Libro Reavivamientos Modernos, página 21. Y la atracción se produce, hermanos, ya hemos dicho, ¿no? Por un folleto, por un estudio, por escuchar la radio, por ver la televisión, algunas cosas de Jesús, y de repente nos simpatiza. Eso se llama atracción. Y por eso aquí la mujer, conversando con Jesús, le llamó la atención en conversar con Jesús, como él, siendo judío, sabiendo que no se hablan, él le habla de una agua, le habla de que no tendrá sed jamás, y ella se siente atraída. Pero Jesús tiene que hacerlo dar el siguiente paso, que se llama la confesión. Cuando el hombre responde a esa atracción, avanza hacia Cristo a fin de arrepentirse. Reavivamientos Modernos, página 21, párrafo 3. Porque cuando estudiamos el Espíritu de Profecía dice que Jesús como que lo frenó a ella, la mujer. Respondió Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Yo no quiero venir a esto, para mí es un martirio, estaba diciendo la mujer. Siento vergüenza, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, algunos niños, cuando ya están en la adolescencia, a veces tienen vergüenza del papá. A veces tienen vergüenza de decir dónde viven. Se avergüenzan del papá, ¿no? Y yo creo que también nos debe dar un poquito de vergüenza estar durmiéndose en pleno culto. También debe dar vergüenza, hermano, no venir a adorar y estar durmiendo, ¿no? Muy bien. Jesús le contestó: está bien, yo he venido para darte esa agua de vida. Yo he venido para darte esa felicidad. Yo he venido para cambiarte lo que tú tienes aquí en esta mente. Vamos a cambiar lo que tú tienes aquí. Te voy a sentir que tú eres otra persona.
Te voy a hacer sentir que tú no tienes por qué ser menospreciada de nadie o menospreciado. Nadie puede decir nada. Por eso es que Pablo, por ejemplo, a Timoteo, en su edad joven, le dice: nadie tenga en poco tu juventud. Porque alguien dice: no, la experiencia, que yo tengo experiencia, que yo tengo años, que yo soy esto, ¿no? Pablo le dice al joven así: nadie tenga en poco tu juventud. Así que no se vayan a equivocar. Pero ten en cuenta ese ejemplo, le dice, en esto, en este otro. Y esta mujer, Jesús le dice así: nadie más te va a menospreciar, nadie más te va a señalar como la mujer mala, nadie más te va a señalar como la pecadora, nadie te va a apuntar con el dedo. Ha venido el fin. Y para eso yo estoy aquí. Pero antes de darte esa agua, me vas a decir quién eres. Dime, trae a tu esposo. Quiero saber de ti, porque ¿cómo yo puedo bendecir a alguien que no conozco? Porque yo no estoy dispuesto a dar las perlas a los... Yo tengo que saber con quién estoy hablando. Yo tengo un propósito para ti en esta ya la tarde, porque era el mediodía. Pero dime quién eres. Trae a tu esposo, yo quiero conocerte. Vamos a ver cómo responde la mujer. No tengo esposo. Porque a nosotros nos gusta esconder, hermano, lo que hacemos. ¿Acaso cuando hacemos decimos sí? Nosotros en la iglesia, cuando queremos, hermanos, corregir a un hermano, lo llamamos y le decimos: ¿no? ¿Tú estabas en esto? No, dice. No, yo no he dicho. Estoy mintiendo, dice, ¿no? De ahí pasa reflexión y dice: sí, pues. Otros no lo quieren decir nunca, pero se están metiendo en problemas con Dios. Entonces esta mujer también dice: no, yo no tengo esposo. ¿Cómo me vas a pedir esposo? ¿Sí o no tengo? Pero estaba hablando con Jesús, hermanos, ¿no? A ella le parecía que estaba hablando con cualquiera. ¿Se acuerdan cuando Eliseo se encontró con la tsunamita? Y Eliseo le dijo: ¿qué quieres? Di, ¿qué quieres? No dijo nada, pero Eliseo dijo: hasta quiere un hijo. Hasta cuando vuelvo vas a tener. Bien has dicho. No tengo esposo. Porque 5 maridos has tenido. ¿Qué le estaba diciendo? No tienes una vida hecha con un hombre. Estás a la deriva. Y tienes razón de decir que no tienes esposo, porque así vas. Y esa vergüenza que tú tienes te hace que tú vengas a esta hora al pozo, escondiéndote. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza, hermanos, del ser humano, esconderse. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos mismos se fueron tras de él. Y Jesús tuvo que buscarlos y decirle: ¿dónde estás? Y Jesús sabía que ya se habían escondido porque ya han desobedecido. La mujer respondió: Señor, veo que tú eres profeta. Señor, veo que tú ya adivinaste, es cierto. Pero tú, para que estés diciendo esas cosas, quiere decir que tú vienes del cielo, eres un profeta. ¿Qué estaba haciendo, hermanos, Jesús? Llevándolo a que reconozcamos. Por eso no es de decir: no, yo voy a la iglesia, yo hago el voto, yo me bautizo. No, si no reconoces, no es la entrada al reino del Señor de esa manera. Hay que reconocer, aunque sea feo. Y algunos tenemos cosas feas. A veces tienen años nuestras cosas feas y no lo queremos decir. Pero Jesús dice así: ¿no? Dímelo. Pero la mujer, aún dudando, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Jesús declaró: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis a Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes.
Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, la hora viene y ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que el Padre busca. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que eres el Mesías llamado el Cristo, ha de venir. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús declaró: yo soy el que habla contigo. Jesús le dice, ¿no? Yo soy, yo he venido para eso. Yo soy. En eso llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablaba con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué queréis o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid a ver a un hombre que me dijo todo cuanto hice. ¿No será el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Él. Tercer acto de la mujer después de confesar: actúa. Se va. Pero ya ella no se va con ese pensamiento de acusación. Ahora ya ella se olvidó que se va al agua solita. ¿Se dan cuenta, hermanos? Se olvidó y se fue y contó: no, yo me encontré con esta persona, me dijo esto, yo estoy contenta, vamos a conocerlo. Ya se olvidó que ella no puede conversar con nadie porque tiene vergüenza. Qué manera de liberar, hermanos. Qué manera de tener gozo, de cambiar lo que tenemos aquí. Pero solo produce un encuentro con Jesús. La iglesia no te va a cambiar, hermanos. Lo que estudias la Biblia no te va a cambiar. Es el encuentro con Jesús.